Colombia. Así que estamos ya más cerca del final de nuestro evento, ya se visualiza y estamos entrando al uso, a nuestro bloque número 7 ya, de 10. Y nos vamos a Medellín primero y después a Bogotá, con las participaciones de Lucio Mauricio Henao y de Luz Marta, ya te encontré, Luz Marta Melo. Entonces, media hora para cada uno y adelante, tienen la palabra y toda esta hora por delante. Gracias, Guillermo. Un saludo para todos. No he podido compartir, pero enseguida voy a poder compartir. Pero creo que sí tienes Eh, habilitado. Sí estás habilitado. entonces yo tengo un backup que es por celular, pero estoy ahora en el computador. Gracias si me habilitan el otro. ¿Cuál es? Nomás dime cómo se llama tu celular. Mm, en los dos debo estar convolucionado. Alusionado en los dos, ahora mismo, espera. Es que te había habilitado acá. Participantes, te voy a buscar, Lucio. Nomás me parece un Lucio Mauricio Nao Colombia que debes, o sea, tu celular no me aparece como Lucio. Yo estoy A ver, hablando en este momento, creo. a ver, ahora sí, ahora mismo, ya estás habilitado. Muchas gracias, Ah, muchas no. gracias, ah, Guillermo. Listo, ya viene, ya. Bueno, si soy capaz de... Se ve, ya no nos falta el modo presentación. Ahí abajo, abajo de todo. Ahí está, ya Sí. listo. Respire presente. Básicamente, de lo que se trata hoy es hablar de un ciclo, el ciclo constante de la vida, que estamos inhalando pasado, estamos exhalando futuro y respirando presente. Y ahí es donde actuamos y ahí es donde existimos. Mucho gusto, Lucio Mauricio Henao. Vamos a hablar de un método prospectivo de mirada profunda. Se llama Deep Sight y en Aymara se llama Kibnaira. Y con este método, hoy primero de futuro del año de marzo, vamos a hablar acerca de el arte de conocer. Lao Tse nos decía básicamente, todo el mundo dice que es el arte de la guerra y es el arte de conocer, básicamente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas por resultado de 100 batallas. Si conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, para cada batalla ganada perderás otra. Pero si no conoces al enemigo ni conoces a ti mismo, perderás cada batalla. Y le llaman el arte de la guerra, pero es el arte de conocer. Nuestros ancestros, hay 4 migraciones muy famosas hacia América, una de 15 a 20 mil años por el estrecho de Bering, otra entre 18 y 20 mil años por la Polinesia y otra entre 20 y 25 mil años por la Antártida, una mucho más reciente por Groenlandia. Y desde aquí se conforman dos grandes imperios o dos grandes reinos, el Anahuac del norte y el Tahuantinsuyo del sur. Y tenemos todavía vestigios de ciudades como Caral, de hace 5.000 años, o Tihuanaca, de hace 3.600. En la selva amazónica han descubierto pinturas rupestres de más de 12.000 años. Lo que tratamos en el arte de conocer es rescatar la visión del Pacha, que es la visión del todo, porque nos volvimos, como decía San Agustín, que por qué tenemos que fragmentar el espejo en pedacitos para explicar la imagen que vemos en ella. Y es que perdimos la visión del todo. La visión del todo es lo de arriba, lo de abajo y lo de aquí. La visión del todo es lo de adelante, lo de atrás y lo de acá. Donde hay un aforismo aymara muy famoso que dice que de tanto incursionar en
el pasado y de tanto conversar sobre él, que queda al frente el pasado, entonces encontramos opciones para actuar y echamos en una mochila donde queda el futuro, que queda a la espalda, y con eso nos impulsamos para actuar en el presente. Entonces, el concepto del Pacha, la visión del todo, es un concepto de tiempo, espacio y de movimiento. De aquí pasamos entonces del tiempo lineal, cartesiano, mecánico y reduccionista al pulsar fractal holística del Pacha, en donde es un permanente actuar en el aquí y en el ahora. Lo llaman Iñuga. Y el pasado el Naira, que queda al frente, y el futuro el Kipa. De ahí es una perfecto pulsar en espacio, tiempo y movimiento. Y por eso el método se llama Kip Naira. Y está basado en todas las trilogías o aforismos andinos, que son siempre, en vez de ser digitales, son trilogías, donde está la forma de buena gobernanza, de buena comunicación, de buen trabajo y de bien ser. En el trabajo hay trabajo de ayuda, hay trabajo colectivo y hay trabajo de tributo. En el hacer está el hacer bien, el querer bien y el saber bien. Y en cuanto al gobernar está el futuro que queda arriba, que queda abajo, perdón, que queda arriba, el presente que queda acá y el pasado que queda en el inframundo. En esto, las, los vestigios son enormes, desde Norteamérica hasta la Patagonia, desde Alaska hasta la Patagonia. Vemos cómo se reproduce todo este conocimiento en forma casi que exacta, que es el pensamiento en espiral, la planeación ad infinitum, la mirada profunda del pasado, el apropiar las posibilidades de futuro, siempre el construir en el presente y en el saber hablar y saber hacer. Hay un aforismo que dice, mirando a través del pasado y el futuro construimos el presente. De allí que está los tres animales, que es aprenda de todos, aplica en vida y enseña lo aprendido. El cóndor, el jaguar y la serpiente. Esto está documentado en muchas partes. Daniel Wall, en su libro de Diseñando Culturas Regenerativas, Víctor Gavilán en su Pensamiento en Espiral, la economía del bien común, y muchas cosas que nos dejan a nosotros todo este trabajo. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo rápidamente voy a entrar y voy a decir que primero inhalamos pasado, conformamos y aplicamos un sistema. Básicamente, hacemos una mirada contextual, donde planeamos, hacemos un redespliegue, es decir, paramos, respiramos, volvemos a dar y planeamos. Delimitamos el contexto y el sistema, encontramos la dinámica de ese sistema y lo hacemos conversando. Se perdió la conversación. Ya ni siquiera el WhatsApp es una conversación. Es un BNBN, es un icono y no más. Son talleres de escritura conjunta, conversar y conversar acerca de las opciones que nos puede traer el futuro. Inhalamos pasado y vamos a exhalar futuro, donde podemos ver qué fuerzas están, qué dinámica y esa eliminación de contexto, esas fuerzas hacia dónde nos están empujando, hacia dónde las estamos empujando y desde dónde nos están galando. Y hablar de futuro múltiple. Seguimos llenos de profeta. Esto es lo que va a pasar tal día a tal hora. No, tenemos que hablar siempre de escenarios. Con toda seguridad las cosas van a mejorar, empeorar o quedarse igual. Y por último, la visión de futuro. Y exhalamos y encontramos entonces posibilidades de acción estratégica. Encontramos posibilidades de acción estratégica. ¿Para qué? Para actuar. Entonces ahí respiramos presente y lo dirigimos hacia políticas, programas y proyectos. Y esta es una mirada profunda. Con un punto muy importante, los japoneses lo llaman ideología esencial, hay gente que lo llama estrategia fundamental, que es que pase lo que pase, esa es nuestra estrategia, esa es nuestra línea de acción. Eso es pase lo que pase, no estamos todos los días viendo las noticias para cambiar la estrategia, para cambiar el escenario o para cambiar la visión. Entonces, también se adopta algo que es antiquísimo y que Daniel Wall lo trae como una panarquía, y es básicamente como
podemos estar manejando la pequeña y gran escala, los cortos, los ciclos cortos y rápidos y los ciclos largos y lentos, para de todas maneras ir adaptándonos a lo que va pasando. Por lo tanto, esto aterriza en algo que llama el viva bien. En, en quechua, suma casuay, en aymara, suma camaña. Y es básicamente viva bien. Pero no es un eslogan de dos presidentes que hubo en el pasado. Es un mandato de la naturaleza al hombre. Viva bien. Usted tiene la obligación de vivir bien. No es que nosotros le vamos a dar el mandato a la naturaleza. La naturaleza nos está diciendo, inhale pasado, exhale futuro, respira, respire bien, respire y viva bien. Con esto me puse a ver dónde se enseñaba en América Latina. Tenemos más de 25 instituciones de educación superior con formación de posgrado en prospectiva, en diseño de futuro, en foresight y en estudios de futuro. Colombia va a estar a la cabeza, tiene 5 instituciones haciendo maestría y tiene 9 instituciones haciendo especialización, todas en prospectiva. México tiene 2 de prospectiva y 3 de especialización. Perú tiene 3 de 2 de maestría y una especialización. Argentina tiene una especialización y Ecuador tiene una maestría. En Brasil hay gran dificultad porque en Brasil se llama Foresight, se llama Future Thinking o tiene algunos otros nombres, pero se pudieron detectar 3 por lo menos. Yo traigo esto con la intencionalidad de decir que de todas estas más de 25 instituciones se está haciendo todo el énfasis de enseñanza en ser profetas, en decir que los escenarios se van a cumplir porque sí, en hacer aseveraciones y no se trabaja en la conversación profunda de acerca del pasado. Cuando se inundan las ciudades empiezan a hablar de muchísimas cosas. La ciudad de Chanchán en Perú, cerca de Trujillo, está hecha de barro y ahí está. Y se inunda y se inunda y se inunda Trujillo y seguimos hablando de la culpa de los gobiernos, de la culpa de otros y no profundizamos en el pasado. No profundizamos. Tenemos grandes enseñanzas del pasado. Ya nos pasó todo esto que nos está pasando ahora en la coyuntura y nos pegamos de la coyuntura, que ayer pasó esto, que antes pasó esto, que etcétera. Y no profundizamos. Tenemos más de 12.000 años, por lo menos casi registrados, pero por lo menos 6.000 años muy registrados, en donde podemos tener información suficiente para obtener opciones del futuro. Yo quería terminar con esta lámina que me preocupa mucho, porque hay muchísima gente, prospectivistas, muy avanzados, hablando, sacando escenarios todos los días, ¿sí? Entonces hay un bombardeo, hay una explosión de un volcán como este de Tungurahua en Ecuador, y entonces el escenario se vuelve cenizas. Los escenarios deben de ser sumamente fuertes y tienen que tener la capacidad de que pase lo que pase. Nosotros estamos persiguiendo una apuesta en el entorno que sea, ante las vicisitudes que seas, con las tecnologías que sea. Lo otro es adaptativo, lo otro es regenerativo, pero nuestra visión de futuro tiene que ser muy sólida y tiene que tener una estrategia fundamental, no de estar cambiándola todos los días. Entonces, no, ahora somos de la China, no, ahora somos de Estados Unidos, no, ahora somos de tal parte, no, ahora el escenario es este, no, ahora el escenario es este. Esto está desvirtuando todos los fundamentos de Well, de Blondel, de todos los que han hablado de prospectiva acerca de generar imágenes de futuro. Yo quiero dejar allí para que podamos hablar. Gracias, Lucio. Bueno, ya que tienes ahí la presentación, yo quisiera preguntarte porque me perdí en la presentación, en el número 2, dinámica del sistema, donde tienes el flujo de las 5 etapas, inhale pasado, exhale futuro, respire presente. Allí, el número 2, ¿qué significa dinámica del sistema? No sé si Bueno, lo dijiste, pero se me fue. Anoté, tomé nota de todo menos ese.
No sacamos este modelo de la nada, ¿sí? En el modelo anglosajón como en el modelo francés anterior, así como los nuevos modelos pakistaní y de otras partes del mundo ¿cómo es? De Hawái, los nuevos modelos y procesos de prospectiva tienen una delimitación además, después de la delimitación del sistema, encuentran unos las variables clave, los actores claves, otro encuentran las fuerzas impulsoras, otro encuentran cuál es la dinámica, o sea, la estructura del modelo, cuál es exactamente cómo funciona, cómo ha venido funcionando y cómo funciona ese sistema. Básicamente lo que estamos haciendo es conformación y explicación de un sistema. Esto si no lo cambia Godet, hay que conformar y explicar el sistema, o si no, sobre qué vamos a hablar. Y es curiosísimo cómo millones de personas, millones no, miles de personas en el mundo están hablando de futuro sin ni siquiera contextualizar, sin ni siquiera conformar sobre qué sistema están hablando y ni siquiera lo tienen explicado, porque están llenos de fenómenos no validados y hablando de puro impulso sobre la coyuntura. Se entendió la dinámica. Sí, gracias. Es que me confundí con dinámica de sistemas de la disciplina. Ok, pero ya te entiendo. O sea, después de limitar el contexto y el sistema, hay que estructurar el sistema, quizá modelarlo, quizá no, pero determinar allí las fuerzas clave para el futuro, digamos. Gracias, querido Lucio. Y Elio tiene la mano levantada. Bueno, no sé si... Bueno, sí, deja la presentación porque probablemente alguna pregunta pueda apoyarte nuevamente la presentación. Elio, adelante. Ok, yo entraría, si quieren, más adelante, pero en este momento me gustó mucho de la presentación de Lucio el hecho de apelar al tema del lenguaje, porque entre inspirar y aspirar dicen que eso es una definición de liderazgo, ¿no? Y en eso de inhalar y exhalar pasa por algo que es muy importante, que lo estuvo señalando, que es la conversación y el lenguaje. El lenguaje crea mundos. Yo trabajo mucho ese tema, pero que me parece muy importante. Con el lenguaje se crean mundos. Y tuve la fortuna de tener un padre que era de origen indígena y que hablaba quechua. Y me acordé de una palabra que es Ramaywan Kamai, que quiere decir, este, tiene que ver con crear. Es decir, no solamente se trata de usar el pasado para aprender, sino que hay que viajar al futuro creando. Y eso tiene que ver, es muy interesante porque la palabra kamai en quechua no solamente dice crear, sino que la asocia con el hacer. O sea, es muy importante tener presente que en la visión indígena no se puede hacer sin crear, está asociado. Así que me gustó mucho, Lucio, te felicito por invitarnos a hacer estas consideraciones. El mundo se construye con narrativas, así que hay que construir. Y yo, a diferencia de lo que dijiste, yo creo que muchas conversaciones no tienen por qué ser solo presentes. Estos medios y estas nuevas formas, y pronto serán hologramas, pronto será otra forma, nos conectaremos directamente al hipotálamo, sabe Dios, pero mientras estamos conversando, inevitablemente no solamente estaremos creando, el pasado nos ayuda a aprender, pero hay que crear porque después eso nos diferencia de las hormigas que repiten su vida día tras día. Gracias, Eleodoro. No, hay una confusión de concepción, Ajá. porque yo encuentro todos los días gente hablando del futuro como si existiera. Claro, pero mire lo que Trump ya nos invadió. Y ando, pero yo no veo que nos haya invadido. Pero es que mire, no, el futuro puede hablarse, puede imaginarse, puede representarse, puede hacerse muchas cosas a nivel no real, porque lo real es el presente. Solamente el aquí y el ahora existe. El pasado ya pasó y el futuro todavía no está. Y pues, y si vamos a la epistemología, San Agustín, Heráclito, todo, absolutamente todos nos están diciendo el aquí y el ahora es lo que existe.
muy interesante, a excepciones de las de Luis Ragno y otros filósofos de ahora, que nos hacen abordar el concepto como desde el hablar, el pensar y el imaginar estamos impulsando esa acción, ¿sí? Pero todavía no está la acción. Es muy Sí, importante, porque nos metieron así. Yo sé que el 22 de febrero del año 2045 la singularidad ya está aquí. ujú. Eh, y si no, no, con toda seguridad. Y si no, no, entonces perdemos uno de los conceptos de los escenarios, porque en el año 22 el metaverso estaba ya ahí, véalo ahí, véalo ahí. No, y en el año 24, entonces el problema era Irak, y en el 25 era Gaza, y en el 26 es Irán, y etcétera, y nos quedamos en la coyuntura patinando, y los escenarios se nos vuelven cenizas cuando explota otro. Entonces, ese muy interesante. Yo soy economista y es el tema diario, el análisis de coyuntura, ¿sí? Pero el análisis de coyuntura no es el futuro. El análisis de coyuntura es un signo, es una señal, es una manifestación y puede que con eso se consolide una tendencia del pasado, una megatendencia de muy pasado, pero me preocupa mucho porque entonces inclusive las inteligencias artificiales están tomando conceptos que son erróneos. Y le toca a uno en clase los alumnos y le toca con las conversaciones cambiando los conceptos. Entonces cambiamos los conceptos de todo, porque estamos ya no, ni siquiera estamos en la posnormalidad, estamos en lo que quiera significa todo. Y eso es muy preocupante. Bien, gracias, Lucio. Tenemos espacio. Bueno, tengo con la mano levantada, no sé si tengo tiempo, rápida, brevemente. Dale, dale. Bueno, el tema es que tú, como tú sabrás, Lucio, yo soy arquitecto. Los arquitectos tendemos la tendencia de visualizar y después materializar. Por supuesto, en el camino entre las dos cosas, las cosas van cambiando muchísimo. Cambian mientras nuestras visiones van cambiando y la materialización va cambiando porque después descubrimos que no siempre coinciden y vamos haciendo esas cosas. Yo sí creo muchísimo en el poder del lenguaje y de la interacción, pero a la vez creo que los procesos de aprendizaje no son lineales, no son eh, absolutamente coherentes. O sea, el logro de coherencia social y aprendizaje social para lograr coherencia. Tú sabes que el láser no es más que luz difusa que se vuelve coherente y corta el acero. Nosotros quisiéramos poder lograr a nivel social algún nivel de coherencia para cortar el acero y viajar al futuro, a los futuros posibles con capacidades de transformación positiva para crearle bienestar a todos en el mundo. Pero esto no es un proceso sencillo y lo sabemos. Buscamos refugios en el pasado, buscamos sueños de futuro, buscamos que alguien nos diga qué hacer. Pero en todo ese proceso yo trato y entiendo de separarme un poco, por ejemplo, el mismo concepto de escenario que la Shell hace tantos años comenzó a aplicar en tantos lados. Porque a veces vamos caminando sin escenarios, caminamos al futuro sin mapas, pero mientras caminamos al futuro sin mapas, es muy importante que por lo menos la brújula sea ética, porque con una brújula ética podremos encontrar rumbos aunque no tengamos mapas. Eso es solo un pequeño aporte Te, estimulado por la intervención de Lucio. te agradezco, eh, Eleodoro, no, de verdad, no me imagino construyendo sin plano. No sé cómo lo harán, pero si lo quieres promover, lo puedes hacer. Mira, Pero la, hay que tener plano, hay que tener mapa, hay que tener guía. Si se quiere, pero Es una yo no estoy hablando de una autoconstrucción. acción de un día para otro. Yo estoy no, hablando mira, de la vida. el 80% de la construcción Es de nuestras ciudades se autoconstrucción. hace sin plano. Sí. Se hace sin plano. Y Ah, ahí con están. Y razón son se están cayendo los edificios. algunos se caen y otros perduran.
otros Bueno, perduran. Es Bueno, no, muy no, no, no. interesante. Yo no quiero entrar en esto No, 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 no voy a de que discutirlo, la pero prospectiva, sí, sí. En estos días dije tenemos a una alguien, mano levantada. la planeación por escenario se murió, la prospectiva se murió. A partir de ahora sigue la estrategia emergente, que es lo que está diciendo Harvard. Y hay mucha gente creyéndole al tipo este, ¿sí? Entonces, llega alguien y dice, no, los escenarios no, esto no. Entonces, ¿por qué no hacemos esto la mirada profunda? Conversemos, venga, mire a ver si, es decir, yo no es que, porque me dicen mucho, no, es que un viejito por allá yendo siempre a las mismas cosas de los viejos, así, entonces si Aristóteles decía con toda seguridad las cosas van a mejorar, empeorar o seguir igual, hoy en día ya no es válido, claro que es válido, las cosas en Irán van a mejorar, empeorar o seguir igual, con toda seguridad. Pero esa es cuando tomo una posición de seguridad. Porque cuando la gente dice, no, lo que va a pasar en Irán es esto, eso es profético, eso es predeterminador y eso es sobre todo determinista. Y es donde decimos, no, por favor, ¿qué lo pueden hacer? Claro, es que es más, nos llenamos de eso. Es más, están entrenando la inteligencia artificial con eso. Y esa es la inteligencia artificial que vamos a tener en el futuro porque la están entrenando con esos conceptos. Entonces, pero yo quiero expresar en el específico que me toca a mí, expresar esto, de ojo, con el conversar sobre el pasado y de conversar sobre los conceptos y las cosas. No es de, mire el ejemplo del edificio que se hizo de memoria sin ningún plano, ningún interventor, ni, bueno, sí, yo sé, pero por favor, cuando quiera conversamos, pero sí quería expresar esto de que se perdió la conversación estratégica, está perdiendo los Gracias. conceptos fundamental. y se está perdiendo eh, el valor del pasado, porque ese es un tema también muy grave. Se está excluyendo a los viejos para todo. Lucio, déjame darle la palabra. Antes de darse la palabra a Andrés Castellanos, les presento aquí en pantalla, está Nuno Viga de Almeida, que se tiene que retirar, pero que está desde que inició esto, porque él está en Portugal y probablemente la mayoría de ustedes no lo conozca porque se incorporó recientemente a River y con él alcanzamos el 100% del espacio iberoamericano. Entonces, nada más salúdanos, Nuno, se está retirando. Está en mute, está en mute. Ahora, Hola, hola, hola. hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en una conferencia tan importante en la actualidad. Eh, Creo que ha quedado muy claro para mí que la prospectiva es un ejercicio ético y colectivo muy importante. Por eso está muy focado el prospectivo para ser cada vez más complejo, desafiante y urgente. Para mí fue muy importante estar aquí hoy, principalmente a ser parte de River. Por eso muchas gracias a todos y muchas felicidades también. Hasta Gracias, pronto. gracias, Nuno. Gracias y Gracias. bienvenido. Ahora ya nos ubicas mejor aquí en River y esperamos verte En en Chile. octubre allá en Santiago de Chile. Un Sí, abrazo. Buen muchas día. gracias. Bye, feliz día Vale, de vale. los futuros. Y Andrés Castellano tiene la mano levantada desde hace ratito. Entonces, Andrés, cerramos contigo este primer bloque. Andrés, ¿se nos fue? No, yo estoy acá. Acá, Hola. dale. Bueno, muchas gracias. Me gustó muchísimo la presentación. Em, Me parece muy bacano que se pueda promover la prospectiva desde el conocimiento ancestral para diversificar las metodologías sobre esta ciencia que cada vez está tomando más relevancia. Y también me gustaría como mucho escuchar qué iba a seguir diciendo Lucio sobre esta discusión previa y nutrirlo desde que vivimos en una sociedad que el ritmo nos incita a vivir en el futuro pero sin hacer prospectiva. Y me parece relevante la importancia de pensar que tenemos que hacer prospectiva, pero estando conscientemente en el presente. Esto es
también importante para verlo, para analizar el riesgo que nos planteaba Lucio sobre el posible riesgo de desviar la prospectiva porque tendemos a profetizar los futuros. Y eso promoverlo desde el debate, sin necesariamente que se quede solo en el debate, sino también poderlo llevar después a las políticas públicas. Uy, sí, bien. Ujú. Entonces, también agradecerle a Lucio que de manera regional, tanto en Colombia como en los jóvenes, nos ha enseñado un montón sobre perspectiva. Y sí, me gustaría escuchar qué más tiene Lucio por decir sobre cómo prevenir el riesgo de desvirtuar la perspectiva de que se quede solo en el debate y pase a la acción pública y cómo podemos vivir más en el presente para planear un futuro. Gracias, Andrés. Yo le voy a pedir a Lucio que se quede con nosotros y conteste más adelante, porque justo ahora, aunque seguimos en Colombia, Andrés, seguimos en Colombia, perdón, Dos pero minutos, 2 minutos, no, corto, ¿sí? uno, Lucio. Un minuto, un minuto. Gracias, Andrés. Es hijo de dos de los grandes prospectivistas colombianos, Andrés Castellano y Alexandra Montoya. Y está estudiando economía y desde hace por lo menos 10 años está en perspectiva. Estuve en la inauguración de la Asamblea 24 de la Federación Mundial de Estudios de Futuros en México. Gracias. Enseguida seguimos hablando. Ay, gracias, 52 segundos. gracias. Luz Marta, ¿estás por allí? Sí, sí, aquí estoy. Dale, seguimos en Colombia. Súper. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los colegas y maestros que estoy viendo hoy aquí conectados en este primer Día Mundial del Futuro en Español. En la mañana escuchaba muy atentamente los demás colegas y hablaban por allá de Javier Vitale, hablaba de incertidumbre, mencionaban a Paola Aceituno con el tema de la gobernanza anticipatoria y justamente el tema que yo hoy quiero poner sobre la mesa es cómo es que existe una incertidumbre colectiva y esa incertidumbre colectiva incide directamente en una gobernanza anticipatoria. Dicho esto, quiero empezar con algo muy simple y es decir que los gobiernos hoy en todo el mundo toman decisiones con más datos que en cualquier otro momento de la historia, a través de modelos prospectivos, de inteligencia artificial, que ya hemos hablado también ampliamente sobre el tema en este escenario, sistemas de monitoreo en tiempo real, si se quiere, y aún así, la frase más repetida y más común en estos espacios de decisiones, no sabemos qué va a pasar. Y todos los gobiernos lo dicen hoy día, no sabemos qué va a pasar. No porque falte la información, no porque no se tenga algún grado de certeza sobre lo que va a suceder, sino tal vez porque el problema ya no es cuánto sabemos del futuro, sino cómo es que nosotros convivimos colectivamente con aquello que no podemos saber. Y esa tensión es el punto de partida, esa tensión es el punto central que quiero hoy poner aquí sobre la mesa. Haciendo un poco de historia, durante gran parte del siglo XX se creyó que el futuro era más un problema técnico y que si mejorábamos algunos modelos, por supuesto, por tema de causa y efecto, se mejoraría las decisiones y la toma de decisiones per se. Entonces, hablábamos de forecasting o hablamos aún de forecasting, hablamos de planificación estratégica, hablamos de gestión del riesgo. Todo eso para responder a una única premisa moderna que trataba o hablaba más bien sobre si tenemos más conocimiento, se puede producir más control. Pero es evidente para todos que hemos vivido situaciones de mundo complejas, que las crisis contemporáneas como las pandemias o la pandemia recientemente vivida, la transición climática o de pronto las disrupciones tecnológicas que en este momento estamos viviendo y estamos de alguna forma está sufriendo o esforzándonos por entender la dinámica de las mismas disrupciones tecnológicas, pues muestran algo distinto.
Y ese, perdón, y ese algo distinto es que nos enfrentamos simplemente a un tipo de incertidumbre. Nos enfrentamos a unos desacuerdos colectivos que le dan una mirada distinta a lo que significa el futuro. Y eso representa sin duda también un cambio profundamente político, económico y sobre todo en este momento social. Dentro de esa breve historia, yo creo que aquí todos conocemos a Knight, y Knight distinguió esa diferencia clara que había o que hay entre lo que es riesgo y lo que es incertidumbre. El riesgo, entendido como algo que sí se puede calcular, pero la incertidumbre como eso que no conocemos, como esa falta de información, como esa falta de certeza. Luego llegó Keynes y Keynes nos mostró que las economías operaban bajo otro tipo de expectativas que eran inestables. Prigogine luego nos dice, oiga, voy a introducir una irreversibilidad en sistemas complejos, pero estos tres autores que he mencionado transformaron nuestra comprensión del tiempo, más no de la incertidumbre, más no del futuro, solamente del tiempo. Y del tiempo, pero aún pensaban ellos que la incertidumbre era una experiencia individual frente a una información incompleta principalmente. Hoy sabemos algo más. Con todo este preámbulo, hoy sabemos que la incertidumbre no está solo en la mente, sino que más bien sus sitios, su base, son las relaciones. En estas últimas décadas, distintas disciplinas han convergido en una misma idea, y es que la incertidumbre se produce socialmente, que las percepciones se logran amplificar mediante medios y mediante narrativas públicas, que parte de esta incertidumbre también son las emociones que influyen en esas decisiones colectivas, que la confianza institucional redefine estos riesgos de los que ya hemos venido hablando, pero algo muy sustancial o muy importante es que los actores no reaccionan simplemente a los hechos, sino que al hacer una interpretación juntos, de lo que esos hechos realmente significan, es cuando las interpretaciones divergen, y ahí es donde aparece este nuevo concepto, que es el que quiero proponer, y es el de incertidumbre colectiva. No es una incertidumbre individual per se como la conocemos, sino que es una nueva forma de incertidumbre, aquí expresamente sobre los procesos de gobernanza anticipatoria que dan vida a una nueva forma de entender esta incertidumbre. Todo esto para decir también que la incertidumbre colectiva, pues evidentemente no es una ausencia de información, sino que la incertidumbre colectiva se convierte en esa condición en la cual múltiples actores interdependientes construyen o podrían llegar a construir simultáneamente significados distintos sobre esos futuros posibles que acá todos conocemos y entendemos. No sabemos solamente qué ocurrirá, no sabemos cómo acordar qué podría ocurrir. No es sentarnos a mirar cómo gestionamos o cómo miramos el mundo, sino que todo esto transforma completamente la toma de decisiones públicas, si se quiere, porque esas decisiones eh, dejan de depender directamente o únicamente de una evidencia técnica y pasan a depender de unos procesos de interpretación compartida. Y esos procesos de interpretación compartida lo que sugieren es que este nuevo tipo o esta nueva definición de incertidumbre compartida se vuelve no individual, sino relacional, una incertidumbre que tiene un componente, una característica simbólica, emocional, si se quiere, institucional, pero sobre todo temporal, y que desde allí se empieza a organizar una acción colectiva. En, eh, en realidades latinoamericanas, los sistemas urbanos contemporáneos funcionan sí o sí como unos sistemas complejos. Es decir, funcionan como sistemas no lineales, como sistemas adaptativos, como sistemas emergentes, que lo que hacen es intentar controlar mediante la predicción, produciendo cierto tipo de rigidez, si se quiere. Y las investigaciones sobre resiliencia
empiezan también a mostrar algo contraintuitivo, donde los sistemas de los que hemos venido o de los que he venido acá exponiendo, sistemas complejos, son más robustos, pero por ser más robustos no están reduciendo la incertidumbre, sino que por el contrario se aprende de ello, pero se aprende no de manera individual, sino siempre de manera colectiva. Y allí, dentro de la definición de esta incertidumbre colectiva y que se aplique a estos procesos de gobernanza anticipatoria, definitivamente la gobernanza deja de ser un problema de control para los países, sino que más bien se concentra y se convierte en un problema de coordinación, en un problema de confianza, de correr ciclos, de verificar los loops y en ese momento aprender y experimentar cómo es que esa certeza hacen parte del fundamento de una decisión. Aquí es donde la gobernanza anticipatoria cobra una importancia más que relevante frente al término de la incertidumbre colectiva y no necesariamente como una técnica de predicción o técnica predictiva, sino como una capacidad institucional de los países. Porque anticipar significa integrar futuros. Futuros, y como Lucio en algún momento lo decía, estamos respirando presente. Entonces, no es solamente integrar ese futuro posible, probable, etcétera, sino extraer mi presente, pero aterrizarlo en algo que es la acción pública. A partir de allí, eso me permite detectar señales, me permite deliberar colectivamente, experimentar algún tipo de política o la determinación para poder encontrar esas políticas de futuro que requieren nuestras realidades latinoamericanas principalmente y aprender continuamente, lo que significa que el futuro deja de ser ese destino a donde quiero llegar, pero sí se convierte en un espacio de negociación social, en un espacio de negociación estatal que requiere que las instituciones anticipatorias o las instituciones, más bien de manera anticipada, no busquen eliminar la incertidumbre, sino que aprendan a operar dentro de ella. De allí que eh, resulta una paradoja que para mí es fascinante, y es que cuanto más anticipamos, más futuros imaginamos. Y cuantos más futuros imaginamos, pues más incertidumbre aparece. Pero no más incertidumbre cualquiera, sino que en esto que estoy proponiendo es una incertidumbre colectiva que logra que la anticipación no reduzca eso incierto, sino que lo expanda. Y que lo expanda significa gobernar anticipadamente o anticipatoriamente, pero a partir de esa expansión como base. Ya como para no extenderme más o mucho más, termino con dos cosas y es la primera, advertir tal vez que desde América Latina emerge una contribución fundamental que en América Latina en algún momento tuvimos como base la perspectiva de Latinoamérica, entendiendo el futuro como una construcción colectiva y orientada hacia una transformación social. Que acá se trata no solamente de anticipar, sino de optimizar los sistemas, de ampliar unas posibilidades y de entender que la incertidumbre se vincula con pluralidad cultural, con una deliberación democrática y con elementos de justicia futura. Lo que esto introduciría también una epistemología plural del futuro. Y quisiera tal vez terminar esta idea sencilla diciendo que durante décadas intentamos gobernar ese futuro o el futuro que soñábamos, el futuro al que le apostábamos, reduciendo o tratando de reducir la incertidumbre, lo que tal vez, o más bien, tal vez ese desafío no era el real, sino que era otro, y era aprender a decidir juntos como colectividad cuando el futuro permanece abierto, no cuando estoy solamente pensando en llegar allá, a ese punto. Porque en todo esto que les he dicho sobre incertidumbre colectiva, sin duda no es una falla del conocimiento, no es una falta de certeza, no es una falta de información,
sino que es una condición que hace posible la acción pública en sociedades complejas. Y quizá la verdadera capacidad anticipatoria que se produce no para predecir de mejor forma, sino para construir lazos y construir confianza suficiente para avanzar colectivamente sin certezas completas, si se quiere. Así que si antes decíamos que el futuro no se predice, sino que el futuro se construye, hoy con este pequeño abrebocas de este concepto de lo que es la incertidumbre colectiva, yo me atrevería a decir que el futuro no es posible predecirlo colectivamente, sino que el futuro es necesario negociarlo desde la base de esta incertidumbre colectiva. Está sin micrófono, Guillermo, y yo veo que Lucio tiene levantada la mano. Sí, justo, gracias, gracias, gracias. Ya veo que hay muchas manos levantadas. Voy a tomar unas palabras primero y cuando dices, entre más futuros imaginamos, más incertidumbres aparecen, me recordaste las enseñanzas de mi querido maestro Antonio Alonso Concheiro, que predicaba con este ejemplo. Y dos, felicitarte por traernos este tema a la mesa. Y no lo dijo Luz Marta, pero es su tema de disertación doctoral que está por caer. Así que nos ha traído algo que apenas está acuñando y que va a defender en este protocolo de la defensa de la tesis doctoral. Muchas felicidades. Me gusta mucho el tema aplicado que utilizas como ejemplo para hacernos reflexionar sobre las implicaciones de la incertidumbre colectiva, que son las realidades latinoamericanas de los sistemas urbanos donde lo llevas hasta los problemas de coordinación para resolver el funcionamiento y la operación en nuestras ciudades. Y allí me llevaste a mis 2004-2014 al País Vasco, en donde desde la maestría en prospectiva estratégica estudiamos los modelos de prospectiva urbana de las tres capitales del País Vasco y de Barcelona, y en ese contexto fue que conocí a Eneco y trabajé con Eneco Astigarraga, con Ivonne Sugasti y con Jordi Serra del Pino, que están acá también en River, y que Eneco e Ivonne pues fueron nuestros primeros participantes en las 12 de España. Y no hablábamos en esos años de incertidumbre colectiva, ¿verdad? Pero ahí el enfoque era los modelos de gobernanza y la perspectiva territorial. Y el ejemplo claro que tenemos plasmado en nuestras investigaciones son las transformaciones de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia San Sebastián, con los ejemplos que en aquella época se generaron las instituciones público-privada para hacer realidad unas visiones de perspectiva urbana para estas ciudades. Listo, es lo que yo quería decir. Le cedo la palabra primero en el orden en que levantaron la mano a Lucio y después a Eleodoro. Gracias, Guillermo. Felicitaciones, Luz Marta. Maravilloso. Me recuerda nuestro pilar de la prospectiva, Guillermina Baena, que decía que la prospectiva o es política o no es prospectiva. Y definía lo político como que nos tenemos que organizar, o sea, es organizacional, y después conversar y ponernos de acuerdo sobre un sentido, es decir, lo comunicacional. Entre ese organizacional y ese comunicacional es lo que damos, y esa es la palabra que debía haber dicho ahora Guillermo, para la parte dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Es cuál es el sentido. Hacemos perspectivas sin sentido, hablamos sin sentido, nos comportamos sin sentido. Y eso es clave, porque en esa incertidumbre, pues no la diluimos, pero sí podemos transformarla en darle un sentido.
y eso me parece espectacular, maravilloso, Marta, felicitaciones. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Lucio. Elio. Ok, mira, primero que nada, realmente me pareció Luz Marta brillante y muy cercano a las cosas en las que estoy interesado e investigando, así que hasta tus citas de Prigogine y todo me llegaron muy de cerca. Recuerdo mucho cuando trabajamos el tema de la incertidumbre, como la diferencia entre la información disponible y la información necesaria, o la falta de capacidad para procesar lo que disponíamos. Hoy en día tenemos toda la información necesaria para cualquier cosa y vamos a tener muy pronto toda la capacidad de procesar que haga falta. Pero el problema no es de capacidad, no es de disponibilidad de datos ni de capacidad de procesamiento. Has tocado muy bien el tema y me parece excelente porque tiene que ver con lo que yo estoy investigando por este concepto del desarrollo de la hiperinteligencia, que tiene que ver justamente con cómo pasar de este hecho, de esta práctica de formular conjeturas, generar expectativas, sufrir frustraciones y después no saber cómo manejar nuestras emociones por haber estado frustrados, ¿no? Ese es un camino en el que anda media humanidad. El hecho de que podamos trabajar reconociendo la incertidumbre colectiva como un fundamento no solo de negociación, como lo mencionabas tú, sino de aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia colectiva, es fundamental. La inteligencia, digamos que la negociación es la parte práctica de cómo se maneja el aprendizaje, pero es un aprendizaje colectivo que hay que ir reforzando. Y ahí en lo que dice Lucio de la conversación, el lenguaje, el interactuar, es fundamental. Te felicito, me gustó muchísimo lo que has estado mencionando y sí creo que es además eh, esto nos lleva a ir cambiando el rol de estas organizaciones como esta misma en la que estamos, que es River o cualquier otro, o todos los think tanks. Es decir, todos estos think tanks han tratado de proveer orientaciones al futuro para que se formulen las políticas de unos gobiernos que han fracasado rotundamente. Los males siguen ahí y no es por ahí. Entonces, pero sí podemos contribuir a crear los campos en donde se dé el aprendizaje social. Cómo crear esos campos donde se maneja la incertidumbre, cómo se dan crear esos campos en donde se desarrolla la inteligencia colectiva, que va más allá de simplemente decirles, tratar de volvernos los sacerdotes de decirles en qué consiste la inteligencia colectiva. Esa se va a desarrollar y irá mucho más allá de lo que hasta ahora imaginamos. Muchísimas gracias, Luz Marta. Fue muy oportuno, me parece, la presentación en el contexto en que estamos conversando. Gracias. Gracias a ti, No, Elio. pues Oye, Luz Marta, yo gracias a ti. aprovecharía para que invites a Elio y a Lucio a tu sínodo. Por supuesto, todos acá están cordialmente invitados. A mí me preguntaron que si iba a ser la defensa pública o privada. Hoy he tomado la decisión que los quiero invitar a todos ustedes. Así que muchísimas Pero gracias. a ellos para que estén ahí en la evaluación. Claro que sí, No, claro que sí. no, Si ellos para aceptan, aplaudir, para aplaudir. yo estaría más que encantada de que fueran ellos mis Eso, jurados en esa evaluación. Muchísimas ya gracias los a tienes de todos. tu lado. Ya los tengo acá. Aplausos, aplausos, te están dando muchos aplausos aquí en el grupo. Mira, muy Muchas bien. gracias. Muy bien, Luz Marta, ¿vas a llevar este tema a Santiago? Sí, 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 ¿Sí? sí. De hecho, pues aprovechando que estoy en River con este Día Mundial del Futuro, quiero no solamente contarles que voy a llevar este tema a Santiago como una ponencia, sino que también voy a llevar un libro que estamos desarrollando, del cual ya había tenido algunas conversaciones con Guillermo, y es Visión Colombia 2050. Bravo. Lo estamos procesando ya y estamos a puertas de poder publicarlo, y ese es como el segundo tema que voy a presentar en el Congreso en Chile. Genial, genial. Buenas noticias. Rápida reacción, rápida reacción. Elio, Si dale. vas a Santiago con ese tema, me gustaría que me permitas sumarme a la presentación de tu ponencia al lado, para entonces espero ya tener prácticamente un libro que estoy escribiendo sobre ese tema de la hiperinteligencia colectiva. Así que sería muy complementario, creo. Por supuesto, iría yo a aprender y me encantaría que pudiéramos estar juntos en esa conversación. No, Pero maravilloso, que claro meta que sí también su es. libro.
es un honor, es Mete un también el honor libro, Elio, para mí. porque el año Claro. pasado no pudiste, hubo una confusión en la convocatoria, porque ibas como Sí. conferencista magistral. Pero bueno, es un mensaje para el final, pero no sé si ustedes van a aguantar hasta el final, pero la convocatoria está abierta. Entonces, Elio Gracias. y Luz Marta y varios de ustedes ya fueron diciendo sus intenciones de presentar eh, presentaciones que pueden ser investigaciones, pueden ser trabajos aplicados o pueden ser libros, ¿no? Entonces, Elio, vamos a Sí, llenar el me formato. encantaría converger con Luz Marta en eso porque es la primera vez que estoy encontrando una persona que Es que, va en la misma dirección en la que yo estoy es tratando de que ya ves que, meterme ya ves que vamos y por eso es paneles, extraordinario. entonces los podemos organizar para que estén en el mismo panel, Claro, ¿no? maravilloso, Sí, sí, maravilloso. sí, Se sí. agradece. Claro, Organizamos un paneles gusto, temáticos según los tracks. Ujú. claro que sí, un gusto y un honor compartir ese escenario con un maestro como es Eleodoro. Gracias. Gracias, maestra. Tomamos nota, Guillermo, ¿ah? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuándo es la defensa, Luz Marta? Todavía no me han dado fecha, pero es el primer semestre. Es dentro del primer semestre, o sea que de aquí a mañana ya me dicen, venga, tal día. O sea, Pero aún, ese día aún estás en la necesito hablar. incertidumbre. Todavía estoy en una incertidumbre que no es colectiva, aquí sí es individual, pero Bueno, ajá, bueno, hay que, ahí hay que, vamos. hay que, hay que trabajar en ella y pronto nos des esa noticia para estar al Claro que sí, tanto y sobre todo si claro vas que a sí. hacer presentación abierta online y difundirlo en nuestros canales. Muy bien, estamos entonces cerrando el bloque de las 12 a la 1 en Colombia con las participaciones de Lucio Mauricio Henao y Luz Marta Melo Rodríguez de Medellín y Bogotá. Entonces, gracias a todos por seguir aquí. Llevamos 8, ¿cuántas horas llevamos? Déjeme ver. Estamos por entrar a la 8, llevamos 7 horas de conversación continua y esto pues es evidencia de nuestra resistencia, sobre todo de los que ya llevamos todas las 7 horas. Los invito a continuar en lo que ustedes puedan mantenerse, pero nos quedan 3 horas ya solamente, nos quedan 3 horas y ahora el planeta...